¿Puedes hacer el chat? Sí, Perfecto. Buenos días, Vicent, ¿cómo estás? muy bien, muchas gracias por tenerme aquí. No, gracias a ti por tener este rato conmigo. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo, y es ¿por qué haces cine? Yo creo que lo hago de una manera, vamos, hago cine porque no he tenido más remedio. En realidad, yo nunca pensé, cuando era pequeño, nunca pensé que me acabaría dedicando al cine. No soy una de esas personas que a los 8 años ya tienen una vocación y saben a lo que se quieren dedicar y que quiero estudiar cine. A mí me gusta todo. Entonces, yo siempre he sentido curiosidad por el mundo, por la vida. He tenido sí una inclinación hacia los temas artísticos, pero nunca, en mi casa, por ejemplo, no había una cámara, nunca ha habido una cámara. No era una familia de aquellas de los años 70 en que estaba el Super 8 para filmarlo todo, porque no había un padre en mi casa y eso era una cosa de los hombres, no de las mujeres. Entonces yo nunca tuve eso, pero sí que me gustaban mucho los cómics de pequeño, dibujaba muchos cómics. De hecho, yo estudié ciencias de la comunicación queriendo ser periodista y me pagué la carrera dibujando, haciendo ilustraciones para editoriales, cartelería, etcétera. Siempre se me dio bien, llegué a hacer hasta exposiciones de arte trabajando ya como guionista para televisión y, y de hecho yo pensaba más en la parte de la imagen, de la cámara, que no del guión. Yo tuve la suerte de que antes de acabar la carrera, que estudié periodismo en la Autónoma de Barcelona, conseguí una beca para Presidencia de la Generalitat en Valencia, que eran becas para estudiantes de periodismo que estaban allí en el servicio de prensa, ¿no? Y como era el único que había hecho algún pinito con cámara, porque había hecho un corto, esto es un inciso que hago, yo hice el COU, perdona, el último curso del bachillerato, lo hice en Estados Unidos. Lo hice Wow. gracias a una beca que conseguí, no porque sea de familia rica, todo lo contrario. Yo soy hijo de una maestra de escuela, viuda, viuda antes de nacer yo, o sea que soy hijo póstumo, con lo cual no puedo presumir de tener una familia rica. Y cuando, estando en Estados Unidos, en aquella escuela que tenía unos medios impensables para la época en España, una de las clases que se daban así extraescolares era fotografía, hice fotografía, y un trabajo de los que dimos en inglés avanzado se podía hacer en cualquier formato que tuviera que ver con los medios de comunicación, tipo radio, tipo prensa o en vídeo, tipo reportaje. Y yo hice un cortometraje. Y aquel cortometraje me valió el premio, el primer premio de estudiantes, o sea, de cortometrajes de estudiantes del norte de California. Para mí aquello fue una anécdota, me pareció curioso, pero una cosa que he aprendido con el tiempo es que aquello para mí fue un divertimento que se me dio muy bien. Yo lo único que tuve que hacer fue aplicar lo que ya sabía de los cómics, cómo contar las cosas con imágenes, para ponerla con una cámara. Vamos, era incluso mucho más fácil que dibujar un cómic, porque todo pasaba delante de la cámara, ¿no? Cuando estudié periodismo, mi idea era dedicarme al periodismo, a lo mejor audiovisual, ¿no? Desde detrás de la cámara, pero me contrataron en Televisión Valenciana de guionista, sin haber escrito nunca otro guión, aparte de aquel corto que hice a los 16 años. Y empecé a escribir y le cogí mucha afición a la escritura de guión. Ahí es donde descubrí lo importantísimo que era tenerlo todo por escrito antes, ¿no? Que la idea, sin una idea inicial, luego no había historia. Pero de ahí al cine ni me imaginaba yo que me pudiera dedicar. Sí que pensé a lo mejor dedicarme al guión y tal. Me fui de la televisión con una crisis de ansiedad porque llegó un momento en que tuve unos enfrentamientos muy fuertes con los responsables de la televisión, porque todo lo que yo proponía me lo negaban. Me di cuenta de que tenían un desprecio por el espectador sublime, que para ellos la televisión era una herramienta de manipulación política y de comportamientos tremenda.
Y yo estaba en aquella época haciendo el programa infantil y para mí el público infantil era el más importante de la tele, ¿no? Y bueno, pues tuve unos enfrentamientos, me fui con la decisión, bueno, casi pensando en dejarme la profesión. Aún estuve trabajando algún tiempo escribiendo guiones en Madrid para una productora. Madrid no me gustaba, era una ciudad que me resultaba muy incómoda. Y cuando estaba a esto de dejarme la profesión, consigo una beca para hacer una especialidad de guión de cine en Cuba, en San Antonio de los Baños. ¡Wow! Entonces fui allí y aquello me giró la cabeza completamente. Wow. Allí en Cuba conviví... Es algo especial Cuba, ¿eh? Todo el mundo habla de eso. Pues, y más en la época en la que estuve yo, creo que todavía más. Porque yo estuve en lo que los cubanos llaman el periodo especial, que era un momento muy duro económicamente. El bloqueo americano era más bestia que nunca. De hecho, lo que era la vida cotidiana, ¿no? La alimentación, la luz, ¿no? Que se iba constantemente, todo era muy precario, pero al mismo tiempo el ambiente que se vivía en la escuela, porque llegabas allí y estabas inmerso en una escuela en la que todo el mundo estaba obsesionado por el cine y hablando de cine y compartiendo sus inquietudes durante esos 8 meses que estuve yo allí, haciendo una especialidad muy intensiva. Y yo conocí a un montón de gente de todo el mundo, pero principalmente latinoamericanos, que era gente muy interesante y que a mí me demostró lo importante que era el cine. Yo descubrí la fuerza que tiene el cine para, o sea, como herramienta no solamente cultural, sino como herramienta para modelar una civilización, para modelar a la sociedad, ¿no? Para mí aquello fue una experiencia que cuando volví pensé que me quería dedicar a contar historias de ficción. No sabía cómo y pensaba todavía que iba a ser como guionista. Yo volví con el guión de mi primera película, que se llamaba Dripping, debajo del brazo, un guión que cuenta una historia de un pintor sin suerte que tiene la oportunidad de hacerse famoso casi de la noche a la mañana. Él es un pintor con mucho talento, pero muy desconocido y con poca suerte, ¿no? Esa oportunidad que viene a través de un concurso internacional le va a hacer famoso, le va a hacer rico, le va a hacer conocido, pero a él le plantea el dilema de si venderse por el dinero o seguir siendo fiel a su manera de ser y de entender el arte, ¿no? Todo esto en clave de comedia, ambientado en Valencia y, pues como dice la gente que ve la película, repartiendo a diestro y siniestro. Yo volví con ese guión, tenía muy claro, precisamente por esa fuerza que tiene el cine para actuar como ariete, ¿no? o como fuerza de choque de una cultura. Yo pensaba que si quería ser yo también coherente con mi manera de ser y de pensar como el protagonista de mi película, yo tenía que trabajar desde Valencia. O sea, no tenía sentido que me fuera a Madrid a hacer cine, ¿no? o a contar historias. O sí, podría haber sido un mercenario del cine y ir allí a Madrid para decir a la gente, ponerme a su servicio y decirme, oye, que yo sé escribir, ¿qué queréis que os escriba? Que os lo escribo. Yo repartí mi guión o lo enseñé a todas las productoras de Valencia, así más importantes, con más capacidad. Ninguna quiso hacer la película. Todos me dijeron que hacer cine era una ruina, que no tenía sentido, que eso era carísimo, que luego no llegaba a ninguna parte, pero todas me ofrecieron trabajo como guionista. Entonces me encontré con 7 u 8 contratos para hacer guiones para televisión, o sea, de aquella televisión de la que yo había salido echando pestes. Todas estas productoras tenían algún formatos documentales, formatos de concursos, talk shows, y todos me pidieron que escribiera los guiones. Entonces yo monté una productora que se llamaba Terra a la Vista. Yo, claro, por mi experiencia conocía a muchos guionistas, contraté a un montón de guionistas, conocidos míos, amigos, para dar respuesta a todas aquellas propuestas. Y durante 2 años funcionamos como productora de contenidos en la que nosotros elaborábamos los guiones, las escaletas y toda la parte de contenido de los programas. Incluso íbamos a
controlar los programas en directo en las grabaciones. Y con lo que yo iba ahorrando de este trabajo, empecé a financiar la película pensando, si nadie me la compra, si nadie la quiere producir, la voy a producir yo y la voy a dirigir yo. De hecho, hice un corto para probar al equipo de rodaje, que era todo ex compañeros míos de la televisión. Aquel corto, que además lo hicimos en 35 milímetros. Hicimos el corto, a mí me sirvió aquello para entender la mecánica. Yo ya había trabajado mucho en televisión, pero la mecánica de un equipo de rodaje de cine, porque todo el mundo que estaba en el corto, todos presumían de que habían estado en alguna película y que todos habían hecho cine menos yo. Y bueno, una vez hecho, yo les dije claramente, dije, mirad, esto vamos a hacerlo en colaboración y quien se lo tome en serio estará en la película. Quien se lo tome a chufla, ¿no? Y de broma y vacaciones y por pasárselo bien, eso no me interesa. Y efectivamente, toda aquella gente que en el corto hizo bien su curro, cuando conseguí levantar la financiación para mi primera película, que fue como 1 año y medio, 2 años después, estuvieron en Dripping, en la película, y algunos de ellos me han acompañado durante más de 20 años. Entonces yo pasé a ser director, ya te digo, de una manera accidental, porque no encontraba quien quisiera contar mis historias. Tú sabes ese dicho del Cid que decían que qué buen vasallo si hubiera buen señor, ¿no? Pues yo tengo la sensación de que a mí me pasa algo así. Yo soy siempre me he definido como un obrero del audiovisual. A mí me gusta todo, me gusta ayudar y si me meten en un proyecto me implico como si fuera mío, ¿no? Pero me ha resultado siempre muy difícil encontrar a gente que se implicara en mis proyectos. Entonces los he tenido que sacar yo adelante. Y por eso me hice director. Te tengo que decir que con el rodaje de Dripping yo me sentí muy a gusto, muy tranquilo y me di cuenta, dije, coño, yo sirvo para esto, ¿sabes? El rodar una película es hacer un puzzle, es hacer las piezas de un puzzle que luego montas en el montaje y tiene que encajar y tiene que funcionar. Y yo iba montando y veía que todo encajaba, que todo funcionaba, que aquella visión que yo tenía, que me venía de haber leído tantos Asterix y Obelix de pequeño, pues ahora me servía, ¿no? Para contar otro tipo de historias. Y así fue. Y desde entonces he dirigido 8 películas de largometraje. ¿Contando Dripping y La Invasión? Sí. Como director he dirigido 8, de ellas 4 son de cine. 5 de cine y 3 TV movies. Vale. Y las otras 4 hasta llegar a 12 que he producido han sido coproducciones en las que he participado. O sea que algo... Menudo carrerón, Vicente. Bueno, sí, yo digo... ¿Cómo no te conocía yo? Esto pues, como... porque... ¿Qué pasa? Siempre he pensado que el principal problema que hay ahora en el cine, aparte de todos los problemas todos los tremendos problemas que conlleva producir, encontrar la pasta, formar el equipo, hacer la película, la parte técnica, la parte económica, luego es la comunicación, que tu película se conozca, que yo creo que eso es lo más difícil que hay. Estamos rodeados de redes sociales, de herramientas para comunicar, pero luego es difícil llegar a más gente, ¿no? Ahora, precisamente por el tema de las redes sociales y con esta última película, nosotros estamos consiguiendo un alcance que hace unos años habría sido impensable. El tema de la comunicación que tú comentas es primordial porque es una herramienta que utiliza el mercado o el sistema para encumbrar a quien le interesa y para anular a quien no le interesa, ¿no? Nosotros, yo siempre digo que el sistema cinematográfico, la industria cinematográfica está diseñada, no es que no esté hecha para nosotros, es que está hecha contra nosotros. Está hecha contra el cine independiente, contra una serie de propuestas cinematográficas que le resultan incómodas porque presuntamente les pueden robar parte de su mercado, ¿no? Claro, yo cuando hago cine no estoy pensando en hacerme rico con la película. Para mí ya es una proeza conseguir acabarla y que llegue al público de alguna manera. Y entiendo que mi público natural es el público de mi entorno inmediato, el público
Claro, si yo hago un cine desde Valencia, en el que estoy utilizando el idioma valenciano, ¿no? El entorno tal, yo lo que quiero es que la gente valenciana, creo que son los que más van a entender y a los que más directamente les va a tocar, aunque cualquier historia que cuentes es una historia universal, ¿no? Y le puede llegar a cualquiera. Pero si a nivel de Estado español el tema de la comunicación, de la distribución, de la exhibición ya está prediseñado en contra de este tipo de propuestas, o incluso para castigar en muchas ocasiones el atrevimiento de quien no está, de quien no forma parte del sistema, en Valencia todavía es peor. A mí lo que me pasó con Dripping, yo Dripping la hice, tuve una ayuda pública que era como una quinta parte del presupuesto, que es lo que me lanzó a hacerla. Busqué dinero de televisión, no conseguí más financiación, y el resto de la financiación lo que hice fue durante 2 años una campaña para buscar financiación privada, que, bueno, como tenía amigos periodistas con los que había trabajado, les pregunté si conocían, si sabían de empresarios valencianos, de grandes empresas de las que hacen mucho dinero, que además tuvieran inquietudes culturales. Y me hice una lista y llamé a unas cuantas puertas y tuve la suerte de 4 o 5 personas de estas creyeron en el proyecto, les hizo gracia y me pusieron dinero. Levanté en aquella época, que eran pesetas todavía, 80 millones de pesetas en dinero privado. Y con aquel... Y la única... Es una pasta, ¿eh? Sí, no es nada fácil, ¿eh? Una pasta y una responsabilidad. Fue un trabajo... Podríamos haber comprado 6 o 7 pisos, ¿no? Sí, un trabajo extenuante. Y lo que prometí yo no eran beneficios a nadie. Yo les prometí que a los 2 años del estreno les devolvería el dinero. Vale. Y lo conseguí. O sea, estrené la película... Conseguí hacer con la versión en valenciano el mínimo que pedía el ministerio para darte una subvención de devolución por tema de taquilla. Conseguí venderla a la televisión, porque una vez acabada vieron que la película se sostenía, y conseguí el dinero justo para devolverlo. Entonces, claro, yo pensé, ostras, si he sido capaz de levantar una película cuando nadie pensaba que se pudiera hacer cine en Valencia, encima he implicado al dinero privado y he conseguido interesar a una serie de gente, la he llevado a las salas de cine y he hecho más de 35.000 espectadores solamente en la Comunidad Valenciana con la versión en valenciano. Cuando yo presente un proyecto a las ayudas, vamos, me van a dar lo que presente, nunca más. Ya. Nunca más. Eso fue en el año 2000 que tuve esa ayuda. Hasta el año 2018 no conseguí ninguna otra ayuda pública para un largometraje de cine. Y claro, yo tampoco he investigado sobre eso, pero alguna voz me ha llegado, algún conocido, algún amigo, me dicen, es que dejaste en evidencia a demasiada gente. Ya. Y yo directamente no lo entiendo, ¿no? No sé por qué pasa eso. Yo creo que cuando alguien... ¿Cómo era aquello? No se valora el conocimiento, se valora el sometimiento. Pues seguramente, algo así. Ahora me ha venido, era algo así, ¿no? La libertad es muy cara. Sí. Y si quieres ser fiel a ti mismo y hacer las cosas que a ti te apetecen, pues hay otros que lo que les apetecería es que tú te plegaras a lo que ellos quieren. Te voy a contar una anécdota muy, muy breve. Hace unos años en Valencia hicieron una serie para televisión en Canal Nou que se llamaba Bon Dia Bonica, que era una serie diaria de televisión en un mercado y tal y cual. En ese momento habían apostado por la ficción, por la insistencia de las productoras que habíamos dado mucho la paliza, y estaban haciendo varias ficciones seriadas para la televisión. Esta de Bon Dia Bonica se la encargaron a una productora de Madrid que vino a Valencia, y lo que le pedían es que los profesionales, los realizadores y tal fueran valencianos. Entonces me llamaron para dirigir episodios de la serie. Tuvimos una reunión en noviembre y yo, pues claro, encantado. Dije, fenomenal, porque claro, es trabajo bien pagado, trabajo que además a mí me gusta, me resulta fácil de hacer. Sí, sin problemas. Bueno, pues ya te llamaremos y te incorporas. Era una serie diaria, entonces éramos 6 directores
que teníamos que trabajar de 2 en 2 y cada uno teníamos que hacer 5 episodios en una tanda. Luego trabajaban los otros y volvías tú a hacer tus 5 episodios. Tenías como 2 semanas para preparar. La cuestión es que yo me entero de que en enero se incorpora la gente, en febrero empiezan los rodajes, a mí no me habían llamado desde noviembre y en marzo me llaman a mí. Y me llaman y me dicen si me podía incorporar y que tenía una semana para prepararme los 5 episodios y empezar a rodar a la semana siguiente. Yo no sabía ni de qué iba la serie, ni de qué iba. En ese momento me dieron la Biblia, me dieron toda la documentación, todos los directores, los otros 5, se habían incorporado en enero. Habían estado en las reuniones previas, habían visto los platos, habían empezado a rodar los 5 primeros episodios, o sea, el tiempo de los 2 primeros directores, que les habían dado 3 semanas, al segundo grupo de directores les habían dado 2 semanas y el tercero, en el que me incorporaba yo, teníamos 1 semana. O sea, tenemos que haber cogido el ritmo, ¿vale? Y yo no sabía ni de qué iba la serie. Entonces les pregunté, ¿pero por qué no me habéis llamado antes? ¿Cómo es que está todo el mundo trabajando? Y me dijeron, es que de la televisión nos han dicho que no te cojamos a ti. Eso me dijeron. Pero hemos buscado, todos los directores valencianos están trabajando en las otras series y finalmente les hemos dicho que el único que nos quedaba eras tú y han dicho que bueno, que adelante. Bueno, pues yo fui el único director que cumplió el plan. O sea, yo en esos 5 días rodé mis 5 episodios y claro, la productora estaban encantadísimos. Y al final de la temporada, recuerdo que uno de los últimos días de rodaje, en un descanso para café, estoy allí tomándome un café fuera del plató y vino un directivo de Canal Nou, a quien yo conocía desde primeros de los 90, desde que yo entré en la televisión. Se me acerca y me dice, hombre, Monso, ¿Monso? Sí, la gente me llama Monso, de Monsonis. Dice, me han dicho que están muy contentos contigo, la productora. Y yo digo, hombre, pues muchas gracias. Dice, pues yo les dije que no te cogieran. Y digo, hostia. Sí. Digo, ¿y eso por qué? Dice, hombre, pues como tú eres un artista y aquí se trata de hacer churros. Y le dije, mira, Paco, digo, yo soy un profesional. Si hay que hacer churros, hago churros. Y si hay que hacer arte, hago arte. Pero yo también tengo familia, tengo hipoteca, tengo que comer, ¿sabes? No sé qué concepto tienes claro, del arte? qué gracia crees que me estás haciendo diciéndome que no me cojan para trabajar, ¿sabes? Pero eso ha sido una constante en mi carrera. Entonces yo me he tenido que buscar la vida siempre. ¡Wow! Es así. Vale. Vamos a cambiar de tercio, vamos a hablar de la invasión de los bárbaros, ¿vale? Tú eres amigo de Chema, del autor de la obra y director, supongo también, ¿no? Sí, Vale. Chema es autor, director y uno de los actores también en el estreno. ¿En qué teatro se pasa esto en Valencia? Es en la Sala Rusafa. Vale. La Sala Rusafa tiene una compañía estable, que es la compañía Arden, que es coproductora de la película. Vale. Ellos aportan no solamente la idea original en la que yo baso el guión, sino que Chema ha sido una pieza clave para ayudarme con el casting. Vale. Porque Chema es un director de teatro muy reputado en Valencia y él desde hace más de 20 años hace unos cursos para actores profesionales que duran todo el año y que están muy buscados, ¿no? La gente, o sea, todos los actores saben que si pasan por la Sala Rusafa a las órdenes de Chema van a hacer algo interesante en sus carreras. Una sí, tiene mucho prestigio, sí. Entonces, tú ves la obra que son 2 escenas, tiempo pasado y presente, sobre el interrogatorio a la mujer del teniente. Y después reunión, combate entre la descendiente que quiere abrir la fosa y el alcalde que no quiere abrir la fosa. Pero a partir de ahí, yo después de ver la película, hay una construcción alucinante. Porque, o sea, huyes trasladas completamente el teatro al cine, haces una película con mucha acción, hay mucho movimiento en tu película, muchísimo movimiento. Además, a partir de la estructura,
y sin enrollarme más con la pregunta, es ¿cómo empiezas a trabajar para ir estructurando esto? Porque bueno, luego hay una construcción a través de presente flashback para contar el intríngulis de la película, sin desvelar nada, por supuesto. Pero ¿cómo empiezas a trabajar y empiezas a construir? Porque claro, la obra de teatro era como muy sencillo todo, muy directo, pero tú haces como digamos, un laberinto muy elaborado, con muchas estructuras, con continuos saltos de presente flashback, pero dentro de ese presente y de ese flashback hay mucha tela que cortar, ¿eh? Claro. O sea, nunca pensarías que viene de una obra de teatro, ¿eh? Para nada. De una novela sí. Yo pensaba que venía de una novela viendo la película, porque yo no miré nada antes de empezar la peli. Además, ya sabía demasiado. Antes, sin mirar nada, ya sabes mucho. Entonces, no parece que venga de una obra de teatro. ¿Esto cómo fue tu modus operandi para construir todo este proceso? ¿Puedes hacer el chat? Pues cuando yo vi la obra de teatro, a mí me gustó mucho la obra, la temática, las dos situaciones que se reflejan, cómo están ligadas entre sí, y sobre todo el motivo central o la excusa, ¿no? que es mucho más importante en la obra de teatro que en la película, que es el tema del cuadro. A mí, ya creo que lo comenté en la presentación de la película, a mí esto me removió algo por dentro porque me llegaron a la cabeza de repente un montón de detalles, de datos, de historias que me habían contado a mí mis abuelos de la época de la posguerra, ¿no? Yo entendí que lo más interesante que yo podía hacer a partir de la obra de teatro era ponerla en contexto histórico. Y precisamente por eso que te comentaba, ¿no? Por lo que a mí me motiva del cine, que es ese lenguaje que te permite, como diría yo, es que el cine no es inocuo, en absoluto. Hasta la película más banal tiene un mensaje y tiene una fuerza, una capacidad de influencia en la gente. Y muchas veces las películas banales son las peores, porque son las que te influyen peor, ¿no? Entonces yo vi que esa historia trasladada al cine me daba a mí la oportunidad de retratar todo aquello que yo conocía de mi propia familia, del pasado de Valencia, ¿no? de los años de la represión, que eran años de los que se conocía muy poco. Afortunadamente estábamos viviendo también un momento como de interés por temas de memoria histórica. En Valencia ya te digo que se habían descubierto aquellas fotos que mostraban las visitas nazis al Ateneo y a las autoridades valencianas. Poco tiempo antes había publicado un libro la universidad que se llamaba Guía de la Valencia del primer franquismo, que traía cosas muy interesantes, muchas de las cuales yo las conocía porque me la habían explicado mis abuelos, ¿no? Entonces, al ver la obra de Chema dije, ya lo tengo. Digo, tengo la excusa perfecta, el tronco, ¿no? la columna vertebral para contar esta historia. Yo lo único que necesitaba era aportarle contexto. Y todo el contexto que se aporta lo extraigo de los libros de historia, o sea, de todas esas investigaciones históricas que estaban surgiendo, de documentarme muy bien de qué es lo que pasó en la ciudad en el momento inmediato después de la entrada de las tropas franquistas, que en abril del 39 hasta después del verano, en esos primeros meses. También hablando con los grupos memorialistas, con toda la gente que está haciendo excavaciones, buscando fosas, que en ese momento estaban muy activos en el cementerio de Paterna sobre todo, pero también en la fosa de Moncofa, y aplicarle a eso todo lo que yo recordaba de mi propia familia, tanto de Valencia como del pueblo, como de Burriana, que luego está reflejado en la película. Tenía tantísimos elementos, tantas cosas que contar, que lo único que tuve que hacer fue poner el contexto y construir las historias paralelas que se relacionan entre ellas alrededor de la historia del cuadro, ¿no? Del cuadro y de la fosa. Ya te digo, para mí la primera escritura, yo soy muy metódico a la hora de escribir.
Eso Entonces, se nota en la película, ¿eh? claro, yo escribo Está lleno de detalles ínfimos, pero que, por ejemplo, lo que comentabas ayer mientras caminábamos buscando el bar, imposible, imposible de encontrar. Entonces, está todo lleno de detalles. Eso es mucha... Yo que estudié guión, o sea, yo valoro mucho eso. O sea, me impresiona mucho tantos detalles, tantos, que si el vecino no sé qué, que si el otro no sé qué, que si el otro, que si la monja, que si... Todos estos detalles, eso enriquece en el guión. Claro, para mí a mí la escritura de guión, siendo que para mí el guión es importantísimo, si no tienes un buen punto de partida, a mí me resultaría muy difícil, o muy difícil, no es que yo en el guión lo pongo todo. Yo entiendo que el guión no lo escribo para mí, yo lo escribo para todo el equipo, ¿no? Es una guía, como dice el nombre. Entonces necesito que esté todo ahí. A veces incluso me acusan de que en el guión soy demasiado detallista poniendo cosas, pero claro, luego en el rodaje les viene muy bien. A cada uno en el rodaje se lee la parte de guión que le conviene, ¿no? Pero luego el montador, claro, agradece que en el guión yo le haya puesto que tal personaje se rasca en tal momento porque eso liga con una cosa, ¿no? Y es el punto del corte, ¿no? Claro, y entonces tiene mucha facilidad porque yo veo la película en la cabeza. Yo digo, yo tengo muchos guiones escritos que no he conseguido sacar adelante y digo que es una pena porque esa película solamente la he visto yo, ¿no? Y ahora en el caso de esta película, ya te digo, me fue muy placentero la escritura del guión porque estaba volcando cosas que yo conocía y además me permitió hacer una documentación muy interesante en la que aprendí mucho también sobre ese momento de la posguerra en Valencia, pero sobre todo porque me permitía poner detalles que yo conocía muy bien. Detalles que conocía muy bien de Valencia, de mi propia historia, de mi entorno cercano, ¿no? Y todos esos detalles que a simple vista no se aprecian en una primer visionado de la película, a lo mejor se te pasan por alto porque estás más pendiente de la historia general, son los que le permiten una segunda lectura a la película. Y los que cuando la ves por segunda vez los descubres y a lo mejor en una tercera vez incluso descubres detalles nuevos, ¿no? Y yo eso, claro, si como espectador lo aprecio en una película, entiendo que si se lo proporciona al espectador, pues lo agradecerá, ¿no? Yo leí una vez que, no sé quién lo decía, era un crítico que decía que las películas así que te llenan mucho, que te emocionan, que te hacen sentir mucho, porque él decía que el cine no es una cosa racional, sino emocional. Entonces, a medida que las ves, es como si la película creciera y se moviera y tuviera vida, fuera un ente orgánico, porque tú descubres cosas nuevas como si la película viviese contigo en un camino paralelo. Él decía eso, ¿no? Yeah. Y ocurre eso, porque las películas que te emocionan mucho, o sea, no te cansas de verlas, es como una droga, o sea, estás ahí, pam, 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 o sea, te obsesionas. A mí me acuerdo de jovencito de obsesionarme con películas, buscar información, irme a bibliotecas, no sé qué, y antes buscar información era una quimera, ¿eh? Pero hay otra cosa que me impresiona mucho. Yo no he visto tus películas de antes, pero esta película es muy ambiciosa. O sea, a nivel de imagen, a nivel de montaje, a nivel de música, a nivel de sonido, a nivel de actores. Encontrar financiación para esto habrá sido un Cristo. Bueno, perdón la expresión, pero habrá sido No, es que muy no. complicado, porque además te has metido con cosas que los poderes fácticos no quieren que se hable, o Yeah. no quieren que llegue a tanto, ¿no? Por eso te ponen piedras, obstáculos, para que... Por ejemplo, en España no hay una peli sobre la guerra civil, superproducción grande. Ha habido series, ¿no? Como Los Jinetes del Alba, La Forja de un Rebelde, ¿no? Pero una película superproducción de guerra civil no se ha hecho nunca. Y yo supongo que no se ha hecho porque no han dejado. O han tenido una serie de problemas que han desistido del proyecto. Tiene que haber muchos proyectos, porque yo he leído de muchas... Pero una guerra sobre... Joder, como Doctor Zhivago, pero aquí, hostia. La batalla del Ebro, ¿no? Sí, la batalla del Ebro. Esto no se ha hecho. Superproducción. Y no es por falta de dinero, es por falta de desinterés político, porque hay muchas movidas ahí. Entonces, tú querías que tuviera un look potente la peli, porque la peli lo tiene.
¿Cómo se trabaja eso? Por ejemplo, la imagen, el sonido, el montaje, la música. Hostia, la música está muy currada, ¿eh? Hay una banda sinfónica, hasta la canción que cantan estos jóvenes hitlerianos. Bueno, nosotros, o yo, cuando pongo en marcha un proyecto, sé de entrada que no voy a conseguir el presupuesto que valdría hacer todo lo que yo quiero hacer si estuviéramos hablando en términos de producción de cine español, ¿vale? Entre comillas, el cine que surge desde Madrid, que se hace en Madrid o que se apoya principalmente en la producción, la financiación en Madrid, este cine que quiere caras famosas, caras conocidas. 3 millones por ahí, ¿no? Claro, esta película yo con 3 millones, vamos, habría hecho sí que habría hecho una superproducción. Sí. Esta película roza el 1.000.000 de euros, no está ahí. Sí, pero es increíble que con ese dinero se haya conseguido tanto. Claro, es que... a mí no me da esa sensación. El empaque de la película, la imagen, pues, el sonido, si ves parece más. Si ves 2 películas mías anteriores, el Dripping, por ejemplo, que fue la primera, que es también muy ambiciosa y que además tiene secuencias con mucha figuración y con mucho movimiento, también aparenta mucho más de lo que costó. Y la anterior a esta, que también es una adaptación teatral de Chema Cardeña, que se llama Un cercle en l'aigua, esta solo está en versión catalán. Esta la hicimos con 350.000 euros y es Inglaterra, siglo XVI. Todavía es más época. Es que te metes en unos berenjenales porque tú, o sea, tienes mucha libertad en hacer el cine que quieres y lo vas a hacer con lo que tengas, ¿eh? Claro. Que esto te llena de una voluntad, pero de hierro, ¿eh? Yo lo que he conseguido con esa yo siempre digo que es un poco digamos, la explicación de mi trayectoria. Ya te he comentado que tengo muchos problemas a la hora de financiar, a la hora de hablar con las televisiones, con las administraciones, etcétera. Se me recibe muy mal o se me cierran las puertas, lo de la televisión, ¿no? No lo cojáis porque es un artista. Sin embargo, tengo muy buena relación con la plebe, porque yo soy parte de la plebe. Entonces yo tengo muy buena relación entre los técnicos, entre los actores. Tengo muchos amigos, tengo muchas complicidades, ¿no? Y si consigo levantar estas producciones es gracias a toda esa suma de complicidades, a que lo hago con mucho tiempo y con muchísima planificación, y cuando le pido a alguien algo, siempre es a cambio de que o no le cueste nada a esa persona o pagarle o devolverle lo que está costando, ¿no? En el caso de esta película, por ejemplo, yo sabía que una cosa primordial para darle esa imagen era tener unas buenas localizaciones. Entonces, durante mucho tiempo estuve buscando y peleándome las localizaciones. De hecho, hay una localización específica que es el patio del Colegio del Patriarca. Esto es un sitio de la iglesia que nos estaba vetado absolutamente, que durante meses intentamos pedimos permisos a todos los responsables del sitio. Hay un rector en ese sitio que es el que tiene que dar el permiso, y hasta 2 días antes del rodaje no lo teníamos. De hecho, teníamos un plan B, porque resulta que ahí sí que se puede entrar pagando entrada como visitante. Te cobran una entrada de 5 euros y tú entras al patio y un pequeño museo que tienen, ¿no? Entonces ya habíamos planificado el vestir a la actriz con la ropa de época, comprar la entrada para el operador de cámara, la actriz y para mí, y entrar y filmar el plano, ¿sabes? Intentar hacerlo. Pero... Es cine clandestino. Pero tuvimos la suerte de que 2 días antes la directora de producción se encontró justo en una de las visitas, de las muchas visitas que hizo para intentar pedir permiso, se encontró con la secretaria del rector, y a esta mujer pues le pareció una idea bonita la de la película. Y esta es la que nos lo gestionó en un día y nos dieron 20 minutos para rodar ese plano. 20 minutos. Entonces nosotros llegamos ahí. No, porque no queremos molestar, ¿no? Aquí molestáis, están dando clases, tal y cual. No, en silencio, no hay conversación, tal. Entramos, rodamos y salimos. Pero claro, para mí era muy importante que fuera el sitio
real, el sitio del que hablamos en la película, ¿no? No recrear ese patio del patriarca en otro Sí, sitio, porque ¿no? hubiera quedado acartonado. Hombre, por lo menos para la gente de Valencia lo habrían reconocido. Y claro, ahora cuando lo ven dicen, hostia, ¿cómo habéis podido rodar ahí? Y en todos los departamentos eres igual de detallista. Porque la película, mira, se ve muy bien, se escucha muy bien. O sea, y además es hincapié por tu idioma, ¿no? Porque el idioma valenciano. O sea, todo ese esfuerzo luego se ve reflejado en la pantalla. Y la película conecta mucho con la gente. La gente se queda... O sea, la gente ayer, después del pase, o sea, te quedas muy conmovido, muy conmovido. O sea, no es una película... No es la típica película de estas comerciales que te mete ahí para que llores. No, hay conmoción. Conmoción. Que es mucho mejor que la emoción. Que, digamos, que la plañidería esta, ¿no? Yeah. Pero conmoción, ¿no? Te quedas conmocionado, ¿no? O sea, te quedas... qué salvaje es todo, ¿no? Sí, bueno. Qué emocionante es todo, ¿no? Yo soy muy consciente de que si estamos contando una historia, ya te digo que yo sí que tengo un criterio artístico y me he dedicado a la pintura y claro, para mí es muy importante la posición de cámara, la fotografía. La fotografía de la película es de Ismael Issa, que es un valenciano que trabaja mucho en Madrid, pero bueno, conozco de Valencia de hace mucho tiempo. Pero yo no dejo que el director de foto haga la película por mí. O sea, yo pongo la cámara, yo le digo lo que quiero, le digo cómo quiero que la cámara se mueva, ¿sabes? Y qué es lo que quiero ver en cada momento. Y él, pues eso, me hace las propuestas y me hace las cosas fáciles para que yo pueda ver lo que yo le estoy pidiendo, ¿no? Trabajamos en un tiempo muy limitado porque al final, precisamente por ahorrar coste, pues esta película está rodada en 5 semanas. Es la primera película que yo ruedo en 5 semanas. El resto las he rodado en 4 como mucho. Y esta de Un cercle en l'aigua en 3. O sea, entonces, todo lo llevamos... Al máximo. Claro, y lo llevamos todo súper planificado. La secuencia de los nazis, toda esa secuencia son 15 minutos de película y la rodamos en un día. Citamos al equipo a las 5 de la mañana en Sueca y a las 8 de la tarde no solamente habíamos acabado, sino que habíamos quitado todas las banderas y toda la decoración porque en ese lugar servían cenas ese día. Entonces, ¿eso cómo se puede hacer? Pues con muchísima planificación y mucha complicidad de todo el mundo, ¿no? Entonces, claro, el director de arte... Un equipo cómplice y un equipo compañerismo al máximo. Claro, yo cuando... Y profesional, ¿eh? O sea, que no es... No, es amigo, pero es profesional. Yo necesito una implicación. Si la gente... Lo que comentabas en el corto, ¿no? Si tú en el corto me demuestras que claro. Sí, tú estás en la peli, si no, adiós. Yo si la gente no está implicada emocionalmente, digamos, en la película, en el proyecto, en lo que estamos contando, se nota mucho. Se nota mucho en el rendimiento y en la sensibilidad. Y yo tengo la suerte de que cuando estoy preparando la película y hablo con los jefes de equipo y reúno al equipo y les cuento la película, necesito sentir esa implicación y más, claro, una película como esta que emocionalmente está tratando un tema tan delicado, ¿no? Y eso, por fortuna, en el rodaje se nota porque la gente ya en vez de dar problemas te da soluciones, ¿no? La gente está a favor de obra y te hace sugerencias que tú aceptarás o no aceptarás, pero que siempre son bien intencionadas, ¿no? No es por vamos a acabar, que se nos hace tarde y tal, ¿no? La gente dice, hostia, no, vamos a acabarlo bien porque necesitamos esto, nos falta, y eso es mucho de agradecer. ¿Y tu equipo de actores? Porque es que el que hace de alcalde brilla, el teniente brilla muchísimo. Es muy buen actor ese tío. Y además, sí. Qué bien dicciona. Sí. Pep Murné, que tenemos que decir, Pep Murné, si lleva 40 años haciendo cine, como más. Sí. Luego Olga, la protagonista, es muy buena, la que hace de madre. Los niños, las miradas de los niños, la niña, qué mirada, por Dios. Es una mirada alucinante, te traspasa, ¿eh? Sí, yo con los actores... Parece como una porcelana, no sé, algo muy... Y sobre todo, el que hace de vecino, X, digamos X. Todos los personajes tienen rostros, o sea, yo en ese sentido veo como una película un poco rusa, ¿no? Porque se ha buscado mucho el rostro, la imagen, ¿no? Como se hacía en el cine mudo, ¿no? El rostro, la expresión, la mirada, el gesto, ¿no? Todo eso. Y en tu película hay mucho de eso.
Sí, yo tenía claro, bueno, tengo la suerte precisamente de que Chema, que te comentaba antes, Y además todos son valencianos menos dos catalanes, ¿no? menos tres. Tres Está, catalanes. está Jordi Cadellans, que hace de teniente, Sí. Pep Muné, que hace de coronel, y Fermí Reixac, que es Miquelet de mayor. La cuestión es que te comentaba que Chema Cardeña lleva muchos años haciendo cursos para actores profesionales y se conoce a todo el sector en Valencia. Entonces yo hice el casting con él y claro, él me daba una serie de propuestas. Él me daba las propuestas en base a la energía, digamos, al tipo de persona que era el actor o la actriz para el personaje, y yo los iba escogiendo más por la cuestión estética, la cuestión física, por la, ¿sabes? Lo que yo tenía en mente, lo que yo me imaginaba. Para mí, uno de los grandes hallazgos de la película, aparte de... A Jordi Ballester lo conozco hace muchos años, al alcalde, somos amigos, vecinos de barrio, muy bueno. es un actorazo, Es es muy un bueno. actorazo. O sea, te lo crees. Claro, yo siempre se lo digo. Además, ya le pones el chalequito. Claro, yo le digo... El chalequito es muy chungo, ¿eh? Sí. ¿Cómo la ropa puede definir tanto una forma de ser, eh? Totalmente. La ropa, el entorno, todo. No, y la forma de cómo entra, sientes... y toda la performance que monta, tan falsa, tan... Sí, el querer hacerse el simpático. Tan engreída, tan soberbia, ¿no? Quiere hacerse el simpático y notas perfectamente que no, que es todo postizo. Sí. Pero te decía que a mí conocía a los actores valencianos, pues los conocía a todos, los había visto mucho en teatro, sabía que me iban a dar el personaje perfectamente, porque aunque son desconocidos a nivel nacional, ¿no?, en el cine español, pues talento hay mucho por todas partes y este talento me resulta muy cercano. Para mí fue una sorpresa súper agradable Jordi Cadellans. Me lo sugirió Chema, yo no lo conocía, vi alguna cosa que había hecho en TV3, en televisión, alguna película, me pareció que físicamente me daba muy bien el personaje y que tenía esa posibilidad de... Pero lo que hace en la película a mí me fascina. Hay secuencias, hablaba ayer de la secuencia que tiene con la monja, en que Jordi con 3 palabras y 2 miradas te está contando un montón de cosas. Pero lo que a mí cada vez que veo la película, y la he visto ya 100 veces, cada vez me gusta más, es Olga. Olga está todo el tiempo en el personaje. Tiene una mirada como esas actrices de antes, ¿no? Sí. Como de cine mudo. Sí, y tiene... Como las de la UFA, ¿no? De las del expresionismo alemán. Es verdad, hay determinados momentos en que las expresiones de los actores ya te están pasando de una época a la otra. No es la fotografía es la misma, el tratamiento visual es el mismo, no hay... Sí que es verdad que hay una diferencia entre la época actual y la época y la posguerra en la película, que es una cuestión que tampoco está premeditada, y es que en casi todas, no en todas, pero en casi todas las secuencias de época actual están sin música, mientras que las secuencias de época sí que tienen música. Es que como la música acompaña al pasado, ¿no? Y es también porque el pasado es la parte emocional de la película, mientras que la época actual no lo es tanto, hasta que llegamos a Miquelet mayor, en el que también hay emoción. Sí, es el final. Yo esta discusión la tuve con el músico, con Vincent, y también con los... Gran músico, ¿eh? Sí, es mejor de lo que él piensa, ¿sabes? Pero no lo piensa. No, él Puede es... pasar que la gente con talento es muy humilde, ¿eh? Vince hace de todo, trabaja mucho, trabaja música para series, para dibujos animados. Hemos hecho 2 series de animación con música suya. Hace muchas películas, TV movies, etcétera. Y él es muy minimalista, le gusta, sí, hace música siempre también muy pequeña. Él es de esos músicos en los que siempre te está rebajando la música de la película, quiere hacer menos, ¿no? Yo tengo muchas discusiones con él porque siempre le pido un tema que hable de la película antes incluso del rodaje. Yo le paso el guión, le explico lo que quiero, le digo el tono en el que le paso referencias musicales,
pero él nunca me ha trasladado una melodía previa en la que yo pueda basar alguna secuencia de la película, ¿sabes? O dársela a oír a los actores, ¿no? Para que entren en el tono. Nunca. Lo que pasa es que sobre imágenes es un crack. Es muy bueno poniendo imágenes. Entonces yo para esta película, claro, le dije, mira, si no me das motivos previos, voy a montarla sobre una música que a mí me guste. Y en este caso elegí músicas de Max Richter, que son músicas, pues eso, que acompañan muy bien las emociones que yo quería reforzar, ¿no? Porque eso sí, yo no me he negado ninguna herramienta del cine para contar esta historia. No he querido intentar ser purista y voy a hacer cine sin música. No. O voy a poner el pasado en blanco y negro. No, yo voy a hacer la película como yo quiero y voy a utilizar todas las herramientas a mi alcance. Entonces puse la música de Richter y cuando le paso el montaje a Vince, le digo, me vas a tener que hacer olvidar esta música con la tuya. Y a partir de ahí él empezó la composición. Tuvimos mucho peloteo, me pasaba cosas, yo le tiré por tierra muchas propuestas, pero fuimos encontrando el encaje. Y al final le felicité porque yo creo que el resultado es extraordinario. Él me decía, hombre, pero es que si quieres esta música necesitamos una orquesta. Y yo digo, tío, tú compón la música y yo buscaré la orquesta. ¿Sabes? Dice, sí. Él quería, claro, pues, que sonara bien. Él pensaba, claro, él estaba pensando, sí, dice, no podemos poner estos vientos, violines tal y violonchelos que tú quieres digitales, porque eso se va a notar. No. Y yo digo, tú hazlo, pon todos los instrumentos si quieras, que yo lo buscaré. Y yo mientras estaba buscando. Y tuve la suerte de contactar con la orquesta de la Universidad de Valencia y estos se lanzaron a la piscina. Y creo que es una posibilidad de hacer algo chulo en lo que creen, que no tendrán tantas posibilidades a lo mejor, porque claro, su repertorio o su trabajo va hacia otros lados, ¿no? El poder participar en una película, ¿no? Y además una película que tiene alma, ¿no? Como decía aquel. Sí, para ellos siempre es cuando das este tipo de oportunidades y de entrar en contacto con este mundo que supuestamente resulta tan glamuroso, sí, y lo conocen desde dentro y se dan cuenta de que esto es machamartillo y que es un trabajo... Sí, muchas horas. Sí, pues esta gente les sorprendió mucho la propuesta, les gustó mucho también la propuesta musical, se lo tomaron muy en serio y luego cuando vieron la película acabada, pues se han flipado por formar parte de eso, ¿no? Puedes volver a hacer el chat. Vale. Ahora, esto que, por ejemplo, que has comentado mucho, y por redes también, yo lo he escuchado, y ayer que nos conocimos, ahora que estamos hablando, pero ayer sobre todo lo comentaste varias veces, que lo haces como algo así repetitivo, ¿no? Algo que yo considero que te molesta, a ver qué opinas. De la hora de financiar la película, te decían que no, luego cuando la acabas, te han apoyado, ¿no? Como televisión me comentaste, que hasta cuando la terminaste la vieron y que sí. Luego las distribuidoras, muchas distribuidoras te decían que esto no iba a conectar con la gente y tal. Pero claro, aquí nos hemos ido al otro lado. En cuanto has presentado la película en festivales, en el FICAD, en el Cinema Girona y en Som Cinema y tal, la película conecta. Entonces, ¿qué reflexión te viene? ¿Por qué piensan esto? ¿O están muy alejados de lo que le conecta con el público, la gente que tiene que decidir estas cosas, gestionar este montante económico o estas ayudas o lo que sea? ¿Y por qué crees que conecta tanto la película con la gente, con el público? Porque en el FICAD, ¿no? O sea, comentabas que siempre que hay un pase de la película conecta mucho con la gente. Sí. La gente se siente uno más de la película y esto no es tan fácil, ¿eh? Bueno, aquí me preguntas dos cosas. Sí. Por un lado, ¿por qué recibe ese rechazo, ¿no? Por parte de Sé breve, porque me interesa más lo del público, ¿eh? Vale, pues habría que preguntarles a ellos por qué han rechazado la película. Sí, es posible. Hombre, yo creo que, pues, siendo breve, el tema del rechazo de la película por parte de distribuidoras de festivales grandes. Esta película la presentamos a Málaga, la presentamos a San Sebastián y la presentamos a Valladolid. Hostia, ¿Málaga tampoco? Málaga tampoco esperaba yo mucho. ¿Apoyan el cine de aquí? Sí, pero Málaga es un festival
que yo creo que está gestionado desde las grandes productoras, ¿no? Entonces, Ya. a mí la decepción me la dio Valladolid, porque supuestamente es un festival que va como de social, de cine social y tal y cual, y me di cuenta de que si no vas de la mano de una productora grande o de una distribuidora grande, pues ni ven la película, ¿sabes? Sí que hay politiqueo en todo esto, ¿eh? Claro, al No final... debería, ¿eh? Deberían valorarse las películas por lo que son y no por lo que por quién las presenta. Hombre, esa es la idea que tengo yo, lo que yo siempre lo he pensado. Yo siempre he pensado que es nuestra obra la que tiene que hablar por nosotros, pero desgraciadamente al final lo de la industria del entretenimiento, ¿no? que nos venden los americanos. No. Yo no formo parte de esa industria, ¿no? Lo que decía Raimon de nosaltres no som d'Ixemón. Yo entiendo el cine como una expresión artística y cultural. Para mí es un arma cultural que si me permite vivir de ella, vamos, fantástico, ¿no? Pero desgraciadamente también es un producto de consumo y esa es digamos que para la industria es la idea que prima. Para ellos Pero debería haber cabida para todos. O sea, Ya. yo no estoy en contra del que quiera hacer negocio con el cine, pero, joder, que haya también espacio para los que no quieran hacer Bueno, negocio, pues sí, quieran usarlo de otra manera. Si fuéramos capaces de sacar de la ecuación Ya. el cine norteamericano, o por lo menos reducirlo a la mitad, Sí, ya habría sitio para todos, Ya ¿no? habría sitio. Pero ese cine resulta muy rentable para los que tienen las estructuras de poder y las estructuras económicas en las que se basa la exhibición o la distribución de las películas, y entonces el cine pequeño o el cine artesanal o el cine independiente pues no tiene cabida. Respecto a que la película guste al público, para mí eso es lo más importante. Quiero decir que al final si cuentas una historia es para contársela a alguien y que le llegue, ¿no? Yo creo que las obras son las que tienen que hablar por nosotros, ¿no? Una vez has hecho la película tiene que funcionar sola. No soy yo o una maquinaria propagandística alrededor de mí la que se tiene que encargar de decir lo buena que es la película y lo importante es que vaya la gente a la sala de cine, porque yo mismo he sido víctima muchas veces de la propaganda de películas que me han creado unas expectativas y que luego cuando la he visto me han decepcionado, ¿no? Y te das cuenta de que te has dejado engañar, ¿no? por la ilusión artificial esa de la publicidad. En mi caso, como nosotros no disponemos de esa maquinaria ni de esa capacidad, aunque sí que a través de las redes sociales estamos siendo muy activos para decirle a la gente que la película existe, de qué trata la película y que vayan a verla y que valoren ellos mismos, pues cuando la hemos podido mostrar, la película ha funcionado muy bien. Y yo creo que a la gente le llega porque es una película muy honesta, en la que se expresan unas emociones y unos sentimientos con los que todos nos podemos sentir identificados, pero yo creo que sobre todo porque la película es como abrir una pequeña ventana a una parte de nuestra historia que nos ha sido negada o ocultada durante muchos años, ¿no? Este momento de la inmediata posguerra de la que nosotros hablamos, nuestros abuelos no contaban nada. O sea, a mí me empezaron a contar cuando ya eran muy mayores, poco antes de morir, y también porque a medida que yo oía determinadas cosas, les preguntaba, me interesaba, y ellos empezaban a soltarse. Pero claro, el ver que mis abuelos habían vivido más de 40 años con miedo a hablar, que habían cambiado esa lengua, ellos se hablaban en valenciano, mis abuelos, y a nosotros nos hablaban en castellano, y a sus hijas les hablaban en castellano. Y yo no lo entendía, cómo podía ser eso, ¿no? Entonces empiezas a rascar un poquito, y claro, esa historia de mi familia, que se refleja en la película, es la historia de miles y miles de familias valencianas. Mucha gente identifica esas emociones con emociones reconocibles, cercanas, familiares, e incluso está descubriendo cosas de su propia historia familiar reflejadas en la película. Mucha gente de la que ha venido a ver la película, y esto es una de las cosas que más me ha sorprendido, cuando acaba la proyección la gente no se va.
La gente se queda en la sala y quiere hablar. Y ha habido mucha gente que nos ha contado su propia historia personal y que nos ha hablado de un tío, de un abuelo, de un familiar que desapareció, de quien no se hablaba, de quien se empezó a hablar en los años 80, gente que está buscando activamente en fosas a familiares. Es el caso de Olga. Olga, por ejemplo, la protagonista de la película, tiene un familiar en una fosa en Zaragoza. Y claro, te das cuenta de que esto que nosotros contamos, que podría parecer anecdótico y que las distribuidoras a lo mejor lo han rechazado porque piensan que es una cosa que no toca, les toca a muchísima gente. No veas si toca. Claro, forma parte de nuestra historia, pero es que forma parte de la historia de todas las personas que están viendo la película. Y tanto para sentirse identificadas y que les guste y emocionarse con la película, como incluso para indignarse, para pensar que eso no toca, porque también nos ha pasado en alguna sala de cine, que ha habido alguna gente que se ha levantado y se ha ido, sí, ¿sabes? Indignada. Yo creo que eso hace que la película... También ha tocado, ¿eh? Claro, es que eso es lo que hace que la película... Tocado, ¿eh? La película te puede llegar. Ha provocado rechazo, pero... Para bien o para mal, ¿no? Bien o para mal. Y de alguna manera esa era mi intención desde el inicio. Y ahora una cosa, ¿por qué? ¿Hay alguna otra película valenciana que hable de este periodo? Habría que buscarla, ¿no? Si existe. Película... De forma tan frontal a lo mejor no, porque a mí no me suena. No, película pasada, no. Sí que sé que ahora se está preparando un proyecto basado en un cómic de Paco Roca, sí, que trata sobre la Pepita Celda, que era una de las primeras mujeres que consiguió que exhumaran una fosa del franquismo en el cementerio de Paterna. Yo mismo tengo un proyecto para el que durante el Govern del Botànic, tuve una ayuda a guión que me permite desarrollar lo que es una miniserie sobre la figura de Leoncio Badía, que era el enterrador de Paterna, que este hombre hizo una labor de memoria bestial porque recortaba piezas de ropa de los cadáveres a la hora de enterrarlos y los iba guardando, identificando en qué fosa estaban cada uno. Y entonces cuando llegaban los familiares les enseñaba las piezas de ropa, reconocían, o sea, cogía algo que fuera reconocible, ¿no? Reconocían la ropa y él les decía dónde estaban enterrados. Entonces, a partir de... Sí, no, la historia es bestial. No, pero este tío... Sí. Yo estoy en contacto con la hija de Leoncio, que es una señora mayor, con la familia. La familia me dio permiso y me explico la historia para recrear yo esta historia, y aprovecho la historia de Leoncio Badía para contar historias de mucha de la gente que está enterrada en Paterna, entre ellos el rector Peset, que fue ministro de Sanidad con la República, y a quien fusilaron. ¿Qué depuración hicieron? No, fue terrible. O sea, pero alucinante. Pero es el y no ha quedado ahí en nada, ¿eh? El problema es que O sea, nadie ha sido castigado por tantos desmanes. No. O sea, es como... Lo que pasó en España en esa época es infinitamente más terrible de lo que nos podamos imaginar. Cada historia familiar tiene un drama detrás bestial. Yo me acuerdo de pequeño que siempre se decía en las comunidades familiares, aquí no se habla de política. Claro. Era como el tabú. Vale, muy bien. Ahora, para terminar, para no extendernos más, que ya llevamos más de una hora, casi una hora, quiero que me recomiendes una película que hayas visto hace poco y te haya encantado. Hostia. O a lo mejor hace 6 meses, puede ser una serie, puede ser una TV movie, algo que te haya encantado, que tú quieres compartir conmigo, decir, José, pégale un vistazo a esto que a mí me ha flipado. Bueno, estoy seguro de que todo lo que yo haya visto lo has visto tú. No tiene por qué. Ya, seguro. Porque cine para ver es como el océano. Yo no tengo como aquello, ¿no? Del padre y el hijo, delante del océano, dicen, tan grande es el océano y todo lo que no vayas, y todo lo que no ves. Pues esto, igual, ¿no? Hostia, ¿qué película vi yo hace poco? Ostras.
Yo veo, en realidad no veo tanto cine como debiera o como quisiera. Bueno, es que hacer cine conlleva hacer otro tipo de actividades. No, conlleva tener muy poco tiempo para vivir. O sea, para vivir. Sí. Yo vi mucho cine de pequeño, de hecho, yo luego reflexionando de por qué yo me dedico a esto, yo llego a todo a través de la práctica, no llego por la teoría, ¿no? Yo llego a la teoría después de la práctica. Yo recuerdo que cuando era pequeño en casa teníamos 2 televisiones, una tele grande y una tele pequeñita, y que los viernes por la noche, mientras mis hermanos y mi madre estaban viendo el 1, 2, 3 en la tele grande, yo estaba viendo La Clave en la tele pequeña. Pero yo tenía 10 años, 10, 11 años, y veía La Clave, no entendía nada del debate, el debate ya me lo dejaba, pero por ver las películas de La Clave. Y claro, yo ahora me doy cuenta de que con 10, 11, 12 años me había visto todo el cine de Truffaut, ¿sabes? Toda la Nouvelle Vague, Tarkovsky, todo aquel cine claro, que lo pasaban y a mí me fascinaban aquellas películas. Y no sabía por qué. Y luego cuando crecí, yo recuerdo, tengo muy claro el momento en el que, sin querer dedicarme al cine, el momento en que una película me tocó emocionalmente. Porque yo siempre veía las películas y alucinaba de que hubiera gente que estuviera llorando en el cine o que ¿sabes? Y bueno, iba con los amigos a ver Gris y las amigas estaban llorando y dices, Dios mío, ¿qué les está pasando, no? Y sin embargo yo me acuerdo que tendría, a lo mejor ya tendría 20 años o 19, viviendo con mi abuelo precisamente. Y en televisión hicieron El hombre elefante, de David Lynch. Sí. Y yo viendo El hombre elefante... Derrick, ¿no? John Derrick. Me cogió una angustia, ¿sabes? Cuando el tipo lo persiguen por el metro y lo acorralan en un rincón y empieza a decir, soy un hombre. Sí. Todavía lo pienso. No, es muy emocionante. Es tremendo. Y yo, cuando vi esa película, pensé, hostia, qué poder tiene el cine, Y no pensaba dedicarme. El cine bien hecho, ¿eh? Buah, a ver, claro, porque, el cine tiene mucho poder, hasta el mal hecho. Pero cuando está bien, es alucinante. Claro. O sea, te convierte en alguien obsesivo. Te digo que yo, el cine mal hecho que hablas, sí, he aprendido más que del cine bien hecho. Porque yo, que no hay que hacer, ¿no? Exacto. Yo veo, hay muchas películas en las que de repente... No hay ninguna película banal. Claro. Todas te enseñan algo. Entonces, de repente ves algo y dices, Dios mío, pero ¿cómo? Sí. O sea, tan fácil que era hacerlo así o hacerlo así. Sí. ¿Cómo pueden haber hecho esto? También, ¿no? hay personas... Todos estudian Derecho, pero hay abogados buenos y abogados que no son buenos, ¿no? Entonces hay muchas capacidades. Y también hay el poder de Don Dinero, ¿no? Entonces, claro, ahí está... Hay mucha gente que yo creo que podría hacer cosas muy diferentes y más interesantes, pero bueno, han tomado decisiones. ¿Sí? Pues la verdad es que no te sabría decir una película... No, pero está bien, que quedemos así. Lo que sí que te digo es que si hay una película que a mí... Bueno, ya me has dicho El hombre elefante. A mí esta me emocionó. Y para mí, sí que te digo que para mí es un punto de inflexión en mi manera de ver el cine. Vale. Y esa secuencia para mí fue brutal. Pues... querido Vicent, ya somos amigos. Monso, me puedes llamar Monso. Monso. Un placer hablar contigo, de ver tu película, gracias por la peli, por este ratito, y yo siempre digo hasta la próxima película. Bueno, pues ojalá. Muchas gracias.